Buen día, estimados amigos, hermanos, vecinos. Este tercer domingo de septiembre estamos muy contentos de nuevamente reflexionar en las enseñanzas de la palabra. El mensaje del día de hoy lo llamé "Necesitas reconocimiento" y está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. Les invito a que allí en su casa tengan la palabra lista y juntos hagamos la lectura. Hoy vamos a hablar de una idea que cambió mi vida por completo y que seguramente cambiará la de ustedes también si ponemos en práctica las enseñanzas que el Señor Jesucristo tiene para nosotros este día. Y recordemos que se acercaba el momento de que Jesús iba a ir a Jerusalén y en ese lugar iba a sufrir la cruz. Y en lo que iban hacia aquel lugar, ellos pasaron por la región de Galilea antes de llegar a la casa de Pedro en Capernaum, y el Señor les afirma nuevamente esa verdad, el anuncio de su muerte en la cruz. Y era necesario tener que pasar por toda esa situación tan triste, tan difícil, tan preocupante para los seguidores, que pues nadie se atrevía a comentar algo más sobre eso. Vamos a leer el pasaje. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. De este pasaje vamos a revisar 3 puntos. El primero le llamé "voy a morir", y se refiere a todo eso, esa dificultad que cuesta llevar la cruz. El segundo punto: el que quiera reconocimiento será servidor de todos. Ahora sí que pudiéramos decir, el que busca grandeza o reconocimiento debe servir a los demás. El tercer punto nos dice: recibe a los niños y a los demás en el nombre de Jesús para que también recibas al Padre. Podemos decir, si amas a Dios, hay que servir a los que te rodean. Y el Señor Jesucristo venía de Cesarea de Filipo, como lo vimos hace 8 días, y pasaba por Galilea, y él no quería pasar advertido o estar a la vista de todos, porque veía la importancia de afirmar a sus seguidores, a sus discípulos, en el futuro cercano que vendría en la cruz para él. Sabemos que iba a haber desprecio, que iba a haber rechazo, que iba a haber mucho sufrimiento, y por segunda vez el Señor anuncia su muerte. Y este tiempo que Él le da a sus seguidores, podemos ver que Él tuvo cuidado hasta en lo mínimo con sus discípulos. Sabíamos que las autoridades religiosas se oponían terriblemente, y seguramente que Judas y esos fariseos ya habían empezado a tramar cómo iban a crucificarlo. La resurrección no estaba en duda, pero la crucifixión era un momento difícil del cual nadie se atrevía a decir algo.
El sufrimiento era difícil y no era deseado por los discípulos. Ellos sabrían que pues no querían ver a su amigo morir. También podemos nosotros ver que el Señor, si afirma que era necesaria la cruz, también estaría diciéndonos a nosotros: es necesario sufrir para obtener la victoria. Y como lo dijimos y revisamos hace 8 días en el mensaje, podemos ver esa parte en donde nos dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor repite varias ocasiones que Él iba a morir, y esta es una de ellas. Vamos a resumir este punto como esa verdad que el Señor Jesús le dice a los que le siguen: es necesario ir a la cruz y sufrir. El punto número 2 nos dice el pasaje: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Llegaron a la casa de Pedro, donde se hospedaban, y él les dice: ¿de qué hablaban? ¿Qué discutían por el camino? Y a ellos se quedan callados, avergonzados, porque nos dice el pasaje que hablaban quién sería el más importante en el reino de Jesús, quién sería el mayor. Y entonces el Señor Jesús, que conoce bien los pensamientos, les hace saber esto: ministrar a los demás requiere que pienses en ellos primero que en ti. Y esa es enseñanza opuesta a lo que generalmente en el mundo vemos, que el mundo nos ofrece cierta comodidad y cierta ganancia a los que seguimos determinados objetivos. Pero en este caso el Señor Jesús les dice: ministrar a otros requiere que pienses primero en los demás antes que en ti mismo. Y también les dice: es mejor dar que recibir. Se debe pensar primero en otros. Y podemos también nosotros saber que Él les dice que lo que hagan, háganlo de corazón, háganlo como son los niños. Y nosotros sabemos que los niños en general son muy mandables, son obedientes, son sinceros al decir lo que quieren, lo que les hace sufrir o lo que no tienen. También en general son mansos, son nobles. Y el Señor Jesús les dice: sean como niños, porque es mejor dar que recibir. En muchas ocasiones nosotros hemos visto cómo el Señor Jesucristo insiste que para seguirlo a Él hay que imitarlo. Y una de las cosas en que se le imita es en la humildad. Y también nos dice en el pasaje de Santiago que cuando hay celos, hay contiendas, hay jactancia y hay mentira, es difícil servir a otros. Y el Señor nos recomienda a los creyentes que busquemos una sabiduría divina. Y vamos a leer el versículo 17, que nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Y entonces, para poder servir a los demás, el Señor nos dice a los creyentes: deja los celos, deja las contiendas, deja la jactancia y la mentira. Y en cambio, sigue esta instrucción: busca la sabiduría divina. Y nosotros vemos también en la parte final del pasaje que nos dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor Jesús es muy claro: el que recibe a Jesús, recibe al Padre, pero también requiere primero aquí en el mundo recibir a los demás. El Señor nos pide que recibamos a los demás. Él nos dice que para tener al Padre en nuestra vida es necesario recibir a los demás, y nos pone muchos ejemplos. Uno de ellos se encuentra en Proverbios 31, del 1 al 10, y nos habla de cómo tanto un hombre y una mujer pueden recibir a los demás. Y tratándose en el caso de la mujer, nos enseña muchas cosas de cómo una mujer se debe preparar para recibir a los demás. Y aquí nos dice que el que sirve a los demás abre su boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso, le da bien y no mal todos los días de su vida a la gente que le rodea. También dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, aplica su mano al trabajo, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Eso dice que una mujer virtuosa que obedece a Dios y sirve a los demás debe hacer esto. El Salmo número 1 nos habla acerca de los hombres, de cómo hay hombres que también sirven a otros y que para hacerlo, dice, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí podemos ver cómo tanto hombres o mujeres pueden servir a los demás, y las manos de las personas diligentes hacen el bien, trabajan, y el fruto de su trabajo es suficiente hasta para compartir con el pobre y menesteroso. También nos habla de que esta persona diligente permite que el corazón de su cónyuge esté confiado en esta persona, y dice que esta persona ha sido tan diligente que hasta su lengua y su hablar es con amor hacia la gente, pues ha aprendido a hacerlo con humildad. Hay muchas enseñanzas, una de ellas en el Salmo 138, y ese salmo nos dice lo siguiente: que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y nos dice lo siguiente: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Proverbios 11:2 también nos enseña algo acerca de cómo podemos servir con humildad a los demás. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. A manera de conclusión, vemos cómo Jesús anunció varias veces su muerte, que era una cruz difícil a la cual iba a ir él, y habría que pasar por ella para seguirle. Hoy nosotros sabemos que cuando nosotros nos negamos, tomamos la cruz de Jesús, seguramente que muchas personas, aunque las querramos servir, unas veces se enojan, son ingratas,
duras, son exigentes, y el Señor nos dice, pues eso es seguirme a mí. Muchas veces vas a sufrir, pero Él sigue insistiéndonos, hazlo con humildad. La nobleza con los demás, la sencillez, el amor, la ternura, debemos practicarla, como el niño que puso Jesús de aquí de ejemplo en su palabra. Es necesario esa humildad para seguir a Jesús, para agradar a nuestro Dios. Y es necesario que nos reconectemos con el Padre. Implica servir a los que nos rodean con amor y tener esa relación viva, dinámica con nuestro Señor. Si nosotros quisiéramos aplicar esta enseñanza en nuestros días, sabemos qué es ser humilde en este tiempo. Y una de las cosas que la palabra nos enseña, una de las primeras cosas para actuar con humildad es habla con la verdad, con las capacidades que el Señor te dio, con esas virtudes que tienes, practícalas en este siglo XXI, en este momento histórico de crisis económica, social, moral. Hay tanta delincuencia y tanta violencia que el Señor te pide que aún así sirvamos a nuestro alrededor, y que en especial con el necesitado seamos humildes, que actuemos con generosidad. A lo mejor el mundo hoy puede decirnos también, no da el que tiene, sino el que quiere. Y bueno, el Señor aquí nos dice, tú sé generoso con el menesteroso, y Él en su palabra nos da muchas opciones y muchas oportunidades para obedecerle. Él nos dice, revístete de humildad. Revestirse quiere decir que a lo mejor yo tenía un vestido de perversidad antes, pero ahora esta mañana nos está llamando a revestirnos con humildad. Dice, como leímos, Dios resiste a los soberbios, y si tenemos que humillarnos, que sea ante Dios. En nuestra ciudad se ha hablado últimamente de tantas necesidades morales. Se habla mucho de que el aborto no se practique, pero esos jóvenes que caen en esa condición, si no practican el aborto, requieren mucha ayuda, requieren que ellos sigan terminando sus estudios, requieren que su pareja tenga trabajo, requieren consejo en cómo cuidar al bebé, y entonces se ve que hay gran responsabilidad y gran compromiso entre a quienes nos ha bendecido, y que nuestras bendiciones fluyan hacia donde está la necesidad, y que ese trabajo en equipo, en sociedad, ese esfuerzo colectivo nos hagan construir una mejor nación, porque Cristo va con nosotros. Nuestra ciudad tiene graves problemas, hay mucha delincuencia y violencia, mucho alcoholismo, mucha drogadicción, y hay una gran cantidad de gente en las cárceles, en los hospitales, niños sin padres que viven en abandono, en mucha tristeza y mucho descuido. Hay gente desempleada, sin educación, y entonces hay un mundo de posibilidades que el día de hoy el Señor nos llama a servirles. Amar a Dios con todas las fuerzas implica que todos esos talentos y esas capacidades que el Señor nos ha dado se usen con la gente necesitada. Y como dice por ahí, el que no sirve, no sirve. Cuando humillamos a alguien a nuestro alrededor, causamos daño. Por lo mismo, siempre tenemos que tener cuidado con nuestra lengua, de no jactarnos más de lo que tenemos. La vanagloria y el fanfarronismo traen ideas falsas. El día de hoy, el Señor nos llama a que practiquemos el servicio, a que practiquemos la humildad, y la verdadera grandeza está en eso. ¿Quién quiere reconocimiento? Nosotros no podemos ni siquiera
alabarnos a nosotros mismos, alimentar el orgullo. No, el Señor nos está pidiendo que actuemos con humildad y atender ese llamado que el día de hoy nos hace. ¿Quieres ir en pos de Jesús? Pues hay que servirlo y servir con humildad. En eso radica la gran grandeza. Demos gracias a nuestro Dios por su palabra y por lo que en esta mañana nos está llamando. Y yo te invito que allí en el lugar en el que tú estés, vengas a los pies de Jesús y también le pidas que Él te ayude a servir con humildad. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta poderosa enseñanza bíblica, porque sabemos que ella puede cambiar nuestra vida hoy. Ayúdanos a servir con humildad y en especial a las personas que escuchan este mensaje y que están atraídas, Señor, a querer obedecerte y Señor, saber que tú puedes cambiar su corazón y transformarlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.